Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a esta nueva sesión del curso de apologética. Ya casi estamos terminando el curso y bueno, pues los invito a que iniciemos con una breve oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos rezando a nuestro Padre común, el Padre del cielo, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También nos encomendamos a María, nuestra Madre, pidiendo su intercesión y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión del curso y vamos a iniciar el día de hoy con un diálogo, como ya saben, ya es costumbre. Vamos a ver este diálogo. En este caso vamos a hablar sobre el nombre de Dios. Y bueno, esta objeción va relacionada con este grupo llamado los Testigos de Jehová, cuál es el nombre de Dios, y vamos a precisamente a ver esta, este diálogo sobre este tema. Así es que vamos a escuchar el siguiente diálogo. Brother, de la computadora número uno, ¿ya se te acabó tu tiempo? ¿A poco sí me acabó el tiempo? Sí, Ay, güey. no creo Tengo que hacer este trabajo hoy de una vez, en nombre de Dios. Te agrego media hora más. Ah, ok, por favor. Disculpe, ¿acaso usted dijo el nombre de Dios? ¿A cuál Dios se está refiriendo? Bueno, a Dios sí conocemos. ¿Acaso hay otro? Pero, ¿cuál es su nombre? ¿Sabía usted que Dios tiene un nombre personal? Pues, A ver, tranquilo. Yo ahorita lo aclaro con él. Como les estaba diciendo, Dios tiene un nombre personal. No es lógico que Dios, el autor de la creación, tenga un nombre personal, y la Biblia enseña que hay que honrar y santificar ese nombre. Por lo que veo, tú eres testigo de Jehová. Así es, y les puedo enseñar cuál es el nombre de Dios para que ya no le hablen a un extraño. ¿Acaso ustedes, los testigos de Jehová, piensan que no podemos dirigirnos a Dios si no es por su nombre? Claro que sí. Pónganse a pensar, ¿cómo sabe Dios que se está dirigiendo a Él, puesto que hay muchos dioses y señores? ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que hay muchos dioses, señores? Sí, en las Escrituras lo podemos encontrar. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 8, versículo 5, donde nos va a decir, porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sean en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, si yo no hablo por su nombre, ¿me puede responder Zeus y otros dioses griegos? No, tú tranquilo, las cosas no son así. Para entender bien un tema, hay que aprender a leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y después del tema en cuestión. Por ejemplo, lo que tú nos estás citando aparentemente dice que hay muchos dioses y señores. Pero si leemos más adelante en el versículo 6, ahí lo aclara todo. Te invito a que busquemos el versículo 6, por favor. Realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Ah, bueno, ¿te fijas que ahí lo dice todo? Aparentemente sí que hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo podemos equivocarnos nosotros si solamente hay un solo Dios? Jehová. Bueno, yo siempre digo Padre y Señor, entonces soy mal. No, en realidad estás muy bien, no hay ningún problema, porque el nombre de Dios no es Jehová. ¿Cómo que no? Si lo hemos leído hace un momento. Para que se convenza, busquemos Éxodo capítulo 3, versículo 15. Entonces dijo Dios otra vez a Moisés,
Esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido. Nuevamente aquí nos dice que su nombre es Jehová y nos dice también que este será el nombre para siempre. ¿De qué manera se manifestó Dios ante Moisés? ¿Con qué nombre? Pues con Jehová. No, claro que no. Si te das cuenta, Dios se manifiesta a Moisés como el Dios de sus antepasados, porque realmente lo que le interesa a Dios es la misión que va a hacer Moisés de liberar al pueblo de Israel. Pero sigamos leyendo algunos otros versículos para entender mejor. ¿Qué te parece si leemos el versículo 13? Mira, dice: contestó Moisés a Dios: si cuando vaya a los israelitas y le digan, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Si te das cuenta aquí, Moisés aún no conoce el nombre de Dios. Y pareciera que a Dios no le importara, puesto que Dios lo único que quiere es esta misión. Pero ante la insistencia de Moisés, ¿qué es lo que le responde Dios? Vamos a leerlo en el versículo 14. Dice: dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió: esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a usted. Las palabras yo soy o yo soy el que soy significan que Él es Dios, que Él es el que es, que Él es el que existe por sí mismo y todas las cosas existen por Él, que todas las cosas dependen de Él, pero Él no depende de nadie, o mejor dicho, Él no le debe nada a nadie. Pero en Éxodo 3:15 nos dice que esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado. Ahí menciona que su nombre es Jehová. Bueno, una vez entendiendo esto, pasamos a lo siguiente. Lo que el nombre significa, por ejemplo, aquí lo que Dios quiere dar a conocer es su esencia misma. Quiere dar a conocer que Él es el principio y fin de todo lo creado. En el nombre encierra sus atributos. Pero ya hemos leído citas bíblicas donde nos muestran claro cuál es el nombre de Dios. Hay que entender un poco de historia. Los hebreos no utilizaban vocales, ¿sí? Solamente tenían consonantes. Entonces, cuando traducen el yo soy, queda de esta manera. Fíjate bien. A esto nosotros le conocemos como el tetragrama sagrado, o las 4 letras sagradas. Y aquí está el nombre de Yahvé, de Dios, pues. ¿Cómo se iban conociendo el nombre? Bueno, pues de generación en generación, ¿sí? De generación en generación. Aquí está. Los padres tenían la obligación de darle a conocer el nombre a los hijos. Y así se iba pasando. Pero en el año 597, en el cautiverio a que fueron cautivos hacia Babilonia, ellos dejaron de pronunciarlo. ¿Por qué? Porque no querían que los pueblos paganos profanaran este nombre sagrado. Entonces, ¿qué es lo que hacían cuando se encontraban el yo soy? Cuando se encontraban el nombre de Dios, ¿qué es lo que hacían? Pues solamente hacían una reverencia y continuaban la lectura. Después decidieron cambiarlo por el nombre de Adonai, que quiere decir el Señor. Entonces, cada vez que se encontraban el tetragrama sagrado, lo cambiaban por el yo soy, por el nombre de Adonai, que quiere decir el Señor. Y de esa manera se fue perdiendo la pronunciación original del nombre de Dios. Porque el nombre de Jehová fue utilizado por primera vez por los masoretas en los años 800 o 1000 después de Cristo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando los masoretas intentaron ponerle pronunciación a este tetragrama sagrado, ¿qué es lo que hicieron? Te lo voy a explicar de esta manera. Te había dicho que utilizaban el nombre de Adonai, que quiere decir el Señor. Los masoretas fueron a introducir las vocales de Adonai aquí solo para darle pronunciación. Entonces tenemos que pusieron la A, la O y la A, quedando de esta manera. Pero para darle una mejor pronunciación, la E, que quedó como Jehová, que después pasó al español como Jehová. Pero Jesús dio a conocer este nombre para que vean. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar Juan capítulo 17, versículo 26. Dice: y yo les he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en unión con ellos. Perfecto. Pero ya aclaramos lo del nombre. El nombre en realidad encierra la personalidad o la misión de estos personajes. Cuando aquí dice, les he dado a conocer su nombre, no se refiere a un título, a un nombre nomás. Se refiere que Jesús mismo nos ha dado a conocer quién es en realidad nuestro Dios. Pero Jesús dice, santificado sea tu nombre. Recuerde la oración que le enseñó, el Padre Nuestro. Ahí Jesús nos enseña a orar y a santificar ese nombre. Pero ¿cuál nombre? Ese nombre es Jehová. Otra vez, ¿no aprende a usted que este nombre ha inventado los nacoretas? No, hermano, fueron los masoretas. Andaba cerca. Si lo leemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice así: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Es una enseñanza de Jesucristo. Él dijo, cuando ustedes oren, digan así: Padre. Él no dijo, cuando oren, digan Jehová nuestro. No. Él mismo nos ayuda o nos dice cómo hablar de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? 3 siglos y medio antes del cautiverio de los judíos, los samaritanos se separaron de los judíos. Por lo tanto, ellos no estuvieron en cautiverio, y esto quiere decir que ellos jamás dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Por esta razón comprendemos que el nombre de Dios es Yahvé y no Jehová. Sea Yahvé o Jehová u otra forma, lo importante es que conocemos ese nombre. Y aunque sea Yahvé la forma más correcta, la forma Jehová es más ampliamente conocida. Y por eso nosotros utilizamos ese nombre. Caramba. Usted en el principio nos decía que quería dar a conocer el verdadero nombre de Dios. Y ahorita en la mera hora, no importa el verdadero nombre de Dios, sino da la forma más conocida. Válgame Dios. A ver, o sea que es mejor utilizar el nombre de Jehová, aunque sea un nombre falso, nomás porque es más conocido. ¿Qué te pareciera si a ti yo te pongo un nombre, el nombre que a mí me guste solo porque es más conocido aquí? Tú hace un momento decías que Jesús y los apóstoles enseñaron el nombre de Jehová, y ya comprobamos que no, que en realidad fueron los masoretas unos 800 o 1000 años después de Cristo. Pero entonces, ¿cómo llamaba a Dios Jesús y los apóstoles? Muy bien, vamos a verlo desde la Biblia. ¿Te parece? Mira, vamos a buscar Lucas capítulo 10, versículo 21, y fíjate bien cómo dice. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿O por qué no buscamos también Lucas capítulo 23, versículo 46? ¿Sí? Y fíjate bien cómo dice. Dice, y Jesús dando un fuerte grito dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O por qué no, Juan capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Pues Jesús, ya que era su hijo, lo podía llamar así, pero en cambio nosotros tenemos que llamarlo por su nombre. Pero si fue el mismo Jesús que nos enseñó cómo orar. ¿No te acuerdas ahorita que hablábamos del Padre Nuestro? En Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Él jamás dijo, digan Jehová nuestro, o tampoco nos exhortó, no se les olvide que tienen que invocar a mi Padre por su nombre, no. Él simplemente nos dijo que le dijéramos Padre. Es que hay algo que debemos de comprender, y a lo mejor de repente se nos puede olvidar, que nosotros realmente somos hijos de Dios. Y vamos a analizarlo, porque por medio de Jesucristo fuimos liberados y hoy somos hijos de Dios. Ahí buscamos Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar Abba, o sea, Padre. Y Jesús mismo, cuando dijo, les he dado a conocer su nombre, es que nos ha dado a conocer quién es nuestro Dios. Por eso nosotros no nos detenemos a discutir o a pelear o a ver si en realidad el nombre es Jehová o Yahvé. Lo que a nosotros nos interesa que nuestro Dios es nuestro Padre. Ahorita que tú comentaste esto, me pongo a pensar que sería
hasta una falta de respeto hablar de Dios por su nombre. Bueno, yo así lo pienso. Primero porque si mis hijos me llamaran por mi nombre, en vez de me decir papá, iría a sentir muy feo. O sea, primero porque conoce mi nombre y no me dice mi nombre. O sea, me sentiría como si fuéramos iguales o como una falta de respeto, o que no tenía, como si fuéramos iguales y fuera algo cualquiera. Válgame Dios. Así es. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, han estudiado la Biblia y se ve que conocen sobre el tema y ya ha llegado, creo, la hora de irme. Antes de que te vayas, quiero darte a conocer el nombre de Dios que se revela aquí en la Biblia. Mira, busquemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y fíjate bien cómo dice: y hacer que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para nosotros, los cristianos, este es el nombre de Dios que nos acompaña en todas nuestras acciones. Bueno, esperemos profundizar sobre el tema en otra ocasión. Ya ha sido mucho gusto en platicar y nos veremos hasta otro momento. Claro que sí, aquí estamos a las órdenes, que Dios te bendiga y pues aquí estaremos, ¿verdad? Felicidades, hermano. ¿Dónde ha aprendido tanto, Bueno, los misioneros apóstoles de la palabra que vienen a mi parroquia. Pilas, yo quiero hacer un curso de Biblia como usted. Claro que sí, hermano Pablo. Muy bien, pues este fue el diálogo sobre el nombre de Dios. Y bien, pues vamos a continuar ahora viendo un tema muy, muy interesante. Ya es, como les decía hace un momento, el tema que, bueno, el curso de hecho ya está casi terminando. Entonces, este es uno de los últimos temas que vamos a ver. Y déjenme, les comparto la presentación. El tema que vamos a ver hoy es el Apocalipsis. Y bueno, pues ya de por sí el nombre del tema es muy, muy interesante. El tema es interesante por lo que vamos a ver a continuación. De hecho, este tema es importante comentar, importante tratarlo en un curso de apologética, porque en este contexto de un curso de apologética, siempre es necesario ver tocar el tema del Apocalipsis, porque ha sido un libro muy manipulado, tristemente, y lo digo porque los hermanos separados han hecho uso del libro del Apocalipsis para su propio beneficio, para su propia conveniencia, y lo han mal interpretado. Le han dado muchísimas interpretaciones, a veces muchas contradictorias a lo largo de la historia. Se ha hecho pues esta mala interpretación del libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué vamos a ver en este momento? Vamos a ver algunas nociones generales, vamos a ver algo general, como lo acabo de decir, en el sentido de que no vamos a profundizar en algunos aspectos. Realmente, para hablar del libro del Apocalipsis, deberíamos, incluso hasta un curso propio sobre el Apocalipsis se podría dar. Aquí, solamente por la cuestión del tiempo, lo que queremos es tener una idea general del Apocalipsis, de qué trata, qué contiene, su estructura, algunos símbolos que vamos a ver a continuación. Entonces de eso vamos a hablar en este momento. Así es que, bueno, pues está bastante interesante este tema del Apocalipsis. Y bueno, lo primero que vamos a ver son algunos datos generales. Bien, primero, el nombre de Apocalipsis significa revelación. Viene del griego eh, apocalipto, que significa quitar el velo, descubrir, dejar a la vista de todos, digamos, ¿no?
Esto significa Apocalipsis. Y bueno, cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando precisamente como si algo estuviera oculto y se da a conocer. Es una revelación. Y de hecho, el mismo autor, que es precisamente San Juan, de quien vamos a hablar, San Juan el apóstol, él habla que es una revelación de Jesucristo, que le da a conocer a través de San Juan para la iglesia este mensaje que quiere dar a conocer. Entonces, fíjense, el Apocalipsis viene siendo como si fuera, digamos, un evangelio más, en el sentido de que es un mensaje directamente de Jesús, es una revelación de Jesús que le da a San Juan. Y cuando estamos hablando del autor de San Juan, estamos hablando del mismo que escribió el cuarto evangelio, el que lleva su nombre. San Juan también es el discípulo más joven, el discípulo amado también se le nombra en el Evangelio precisamente. Y bueno, estamos hablando de alguien, el último apóstol, de hecho, en morir, en perder la vida. San Juan era el más joven y bueno, aquí ya estamos mencionando varias características del autor. Es San Juan. Y San Juan, ¿cuándo escribió este libro? ¿Cuándo recibió esta revelación de Jesús? La recibió más o menos durante el año 94, 96, más o menos, durante la persecución de Domiciano. Y aquí, bueno, cuando hablamos de fechas, cuando nos referimos a estos años, estamos hablando de hace 2000 años, ¿no? Digamos, redondeando la cifra. Cuando hablamos de esta época, es difícil ser exactos y decir fue en el año tal y terminó en el año tal. Algunos dicen que fue hasta el año 100. Entonces es un aproximado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que había una situación de persecución. Esa es la situación precisamente. La iglesia está perseguida. Es una de las pruebas, probablemente la primera prueba tan grande que tiene la iglesia en sus inicios. Primero es perseguida por el mundo judío, después es perseguida por el mundo pagano, que sería en este caso el Imperio Romano. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo. San Juan se encuentra en la isla de Patmos, se encuentra encarcelado por causa de Cristo. San Juan está en una cárcel y ahí es donde recibe esta revelación que nos muestra y nos da a conocer en este libro llamado Apocalipsis. Por eso es que la finalidad de este libro es fortalecer en la fe a los discípulos de Cristo y consolarlos. Fíjense, estamos hablando entonces de esta situación. Roma, el Imperio Romano, hay que recordar esto. Ahorita vamos a retomar el tema de Roma, pero nos vamos a referir como el Imperio Romano, el imperio de aquel tiempo, ¿no? El Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos, quería acabar con la iglesia, este imperio. Entonces, la iglesia es perseguida. La iglesia tiene que esconderse, no puede celebrar, bueno, reunirse incluso, ya olvidemos lo de celebrar, ni siquiera reunirse. No se puede reunir la iglesia, no puede manifestar su fe libremente. Obviamente no va a poder reunirse para celebrar la Santa Misa, la Cena del Señor. Entonces, en esta situación de persecución, Jesús le da a conocer a San Juan este mensaje de esperanza para todos los que se encuentran perseguidos por el Imperio Romano. Así es que esa es la situación. ¿Cuáles van a ser estos datos generales precisamente? El mensaje central del Apocalipsis va a ser un mensaje de esperanza para una época de persecución. Vean cómo esto es interesante, es importante recordar. El Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es el libro profético del Nuevo Testamento. Así como tenemos libros proféticos en el Antiguo Testamento, el libro
el único libro que se considera como profético, que está en esta línea profética del Nuevo Testamento, va a ser el Apocalipsis. Entonces, este es el mensaje. Dar un mensaje de esperanza y el mensaje va a ser precisamente este. Vean lo que nos dice este diccionario de la Biblia, es un extracto de lo que dice este diccionario de la Biblia. Es una profecía sobre la iglesia, sus luchas, sus victorias, el aniquilamiento de sus enemigos, sus destinos sobre la tierra. El Apocalipsis puede ser considerado como una teología de la historia de la que Dios aparece como Señor y término. Y ahorita vamos a ver ya algunas particularidades del libro del Apocalipsis. Pero en pocas palabras podemos decir que el Apocalipsis es un mensaje en el que Jesús dice a su propia iglesia, a sus discípulos, le dice, no se preocupen, sigan confiando, yo estoy con ustedes. El imperio romano, este enemigo a vencer, caerá y la iglesia seguirá adelante. Este es el mensaje, así en pocas palabras, lo que Jesús está diciendo, un mensaje de ánimo, de esperanza para todos los cristianos que se encuentran perseguidos en aquel momento. Ahí, pues, hablando de los datos generales, vamos a ver que esto es importante. El libro del Apocalipsis está escrito en un género literario que precisamente se llama así, apocalíptico. Es un mensaje que quiere decir que ocupa símbolos. Es un libro apocalíptico y este género literario no es el único libro que lo utiliza, el Apocalipsis. También, por ejemplo, está el libro de Daniel, el libro de Enoch, que aunque no es canónico, no está en la Biblia, pero es un libro histórico contemporáneo a otros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, otros libros apócrifos se les llama. Y bueno, la característica fundamental de este género es que se usa constantemente el lenguaje simbólico, se utilizan las imágenes, se utiliza una imagen que significa otra cosa, ¿no? Se va a utilizar ciertos símbolos, pero no los vamos a tomar al pie de la letra, significan otra cosa. Y ese descubrimiento del significado de estos símbolos es algo muy hermoso y eso, entre muchas otras cosas, hace algo de gran importancia para la iglesia este libro. Entonces, hablando del lenguaje simbólico, es una característica del género apocalíptico. Eran entendibles para los contemporáneos del autor y nosotros necesitamos ciertas claves para interpretarlos. Bueno, fíjense, les voy a poner un ejemplo que a mí me ha ayudado mucho tanto a entenderlo como a explicarlo, el por qué el Apocalipsis está escrito en símbolo. Vamos a suponer que hay un salón de clases. Está un maestro que está dando su clase. Es un salón de niños, ¿no? Entonces está dando su clase y hay dos niños que están uno sentado junto al otro y son muy amigos y se pasan un mensajito, ¿no? Uno de ellos corta una hoja de su cuaderno y escribe un mensaje y pone ahí, estoy aburrido, el maestro no sabe nada, es un burro. Y corta el papelito y se lo pasa a su amigo, el que está junto. Y el amigo lo lee y le da risa, ¿no? Porque se están burlando precisamente del maestro. Entonces, este amigo que recibe el papelito da la vuelta y le escribe, sí, yo también, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Y así están pasándose uno y otro este papelito hasta que un día el maestro se da cuenta que ellos están distraídos y que se están pasando este papelito. Entonces, sin que se den cuenta, pues lo sorprende y les quita ese papelito. Cuando el profesor abre el papel y lo lee, se da cuenta que están hablando de él y se siente ofendido. Y entonces cuando ve que dice que el maestro es un burro, entonces
ellos merecen un castigo. Y les dice, ¿saben qué? Como aquí me están ofendiendo, él se siente mal, ofendido, y dice, ¿saben qué? Se van a quedar castigados toda una semana. Y termina el castigo, ¿no? Pero ahora los niños vuelven a hacer lo mismo, no aprenden la lección, pero ahora son listos, son astutos, son inteligentes. Y entonces uno de ellos le dice al otro, ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero vamos a utilizar un lenguaje que nada más nosotros dos conozcamos. ¿Qué te parece si yo escribo este símbolo? Tú vas a saber qué significa esto. Si escribo este otro símbolo o esta otra palabra, tú vas a entender qué significa esto. Y entonces vuelven a hacer lo mismo, pero ya se pusieron de acuerdo. Y vuelven a cortar un papel, a escribir el mensaje, se lo pasa, se lo regresa y empieza otra vez estos mensajitos entre uno y otro. Otra vez el maestro se da cuenta y vuelve a sorprenderlos y les quita el papelito. Lo abre, pero esta vez no entiende nada. Y esta vez lo abre y ve solamente símbolos raros, palabras que no entiende. ¿Qué decía el papelito realmente? Decía lo mismo, que el maestro era un burro. Y estaban hablando del maestro también, pero él no se sintió ofendido, no entendió nada. Él dice, pongan atención, destruye el papelito, lo tira a la basura y ni siquiera los castiga, porque no se sintió ofendido. Bueno, ¿por qué utilizo esta comparación? Por lo siguiente. El Apocalipsis se escribió y se transmitió de la misma manera. Imagínense que la primera parte del libro del Apocalipsis son cartas escritas a comunidades cristianas de aquel tiempo. Entonces, en lugar de papelito, iban los cristianos llevando los rollos y en lugar de que fuera de un lugar, digamos, de una banca donde se sienta, de un lugar, de un alumno al otro, era de un pueblo a otro. Entonces eran días de camino a veces, era ir caminando a caballo, no sé, y iban caminando. En el transcurso de ese camino podían encontrarse con alguien que representaba al Imperio Romano, algún soldado romano, no sé, alguien. Y los podía pescar, los podía sorprender y les quitaba esos rollos, estas cartas que eran para algún pueblo cristiano. Y si leían esta carta y decía algo sobre el Imperio Romano o sobre el emperador, sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre cuestiones propias del cristianismo, entonces aquí no era un castigo pequeño que de una semana, ahí era quitarles la vida, ¿no? Les costaba la vida porque estaban en persecución. Entonces los cristianos fueron muy inteligentes y dijeron, vamos a utilizar símbolos que solamente entendamos nosotros. Y así, cuando hablemos, y ya veremos ahorita algunos símbolos, cuando hablemos de una bestia, estaremos hablando obviamente no de una bestia, estamos hablando de alguien que representa una bestia. En este caso será el emperador romano. Cuando hablemos de una mujer que está embriagada con la sangre de los mártires, estamos hablando de Roma imperial. Cuando hablemos de un cordero, por ejemplo, estaremos hablando de Jesús, que es el Cordero de Dios, y así vamos a ver varios símbolos, pero fueron muy astutos. Recuerden lo que decía Jesús, astutos como serpientes, mansos como palomas. Y esa astucia que tuvieron los cristianos los llevó a preservar el mensaje que venía de parte de Jesús para su iglesia a través de símbolos. Y a través de símbolos también preservaban la sacralidad del mensaje, porque era algo muy, muy sagrado que podía caer en manos del pueblo que los perseguía, del imperio que los perseguía, que era Roma, y entonces no querían que Roma profanara el mensaje. Por este contexto, por todo lo que les acabo de decir, es que el Apocalipsis está escrito en símbolos, y así lo vamos a entender.
Y entonces vamos a ver precisamente algunas imágenes y vamos a ver qué significan esas imágenes o símbolos que encontramos en el Apocalipsis. Por ejemplo, el cuerno. Cuando encontremos en el Apocalipsis este símbolo o esta imagen del cuerno va a significar poder. En algunos países, el cuerno va a significar otra cosa actualmente, ¿no? Y a lo mejor en nuestro continente latinoamericano significa alguna cosa. En el Apocalipsis y en el tiempo de San Juan va a significar poder. Alguien que tiene los cabellos blancos va a significar eternidad. Otra imagen más, no me quiero detener mucho tiempo en cada uno porque si no, no nos daría tiempo, pero vamos a ir viendo a grandes rasgos cada uno de estos. Cuando se habla en el Apocalipsis, ahí vienen los textos bíblicos, de los pies de bronce, significa que nadie lo podrá derrumbar, nadie lo podrá echar abajo. Tiene los pies de bronce, algo firme, algo estable. Cuando se habla en el Apocalipsis del primero y el último, se está refiriendo a Dios. Dios es el primero, Dios es el último en el sentido de que antes de Dios no hay nada, después de Dios no habrá nada. Y por eso también se le menciona como el alfa y la omega. ¿Qué es alfa y omega? Es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Entonces, significa lo mismo, ¿no? Antes de Dios no hay nada, después de Dios no hay nada. Él es el principio y el final, el primero y el último. Cuando se habla de el árbol de la vida, en el Apocalipsis significará vida eterna. Cuando en el Apocalipsis se hable de un nombre nuevo, se está refiriendo a una renovación interior. Cuando se hable del dragón, pues bueno, este es muy obvio, ¿no? Se está hablando del demonio, precisamente, enemigo de la iglesia, enemigo de Jesús, enemigo de la iglesia. Cuando se hable de adulterio o prostitución, aquí pueden significar dos cosas, idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque en el caso del Antiguo Testamento se dice que el pueblo cometió adulterio con Dios. ¿Cómo es esto? Que le fue infiel. Tenía que ser fiel a Dios y le fue infiel, cometió adulterio. Cuando se habla por eso es que eso es ser idólatra, porque adoras algo que no es Dios. Esa es la idolatría. Entonces, en ese sentido se comete adulterio. Y también cuando se hable de prostitución, bueno, adulterio y prostitución, también se va a hablar de inmoralidad sexual. Entonces, aplica en las dos cosas. Cuando se habla de vírgenes, son precisamente aquellos que se mantuvieron fieles, los que no cayeron en la idolatría o no cayeron en la inmoralidad sexual, ¿no? Esos van a ser las o los vírgenes. Y bueno, ya hay otras imágenes más. Ahora, vamos a ver, también el Apocalipsis nos habla de los colores. ¿Qué colores, por ejemplo? Recuerden, cada color va a tener un sentido, un significado. Y empezamos con el color blanco. El color blanco significa victoria, gozo, fuerza, gloria eterna. Todo esto va a significar el color blanco. También vamos a encontrar en el Apocalipsis el color rojo, que va a significar homicidio, violencia, sangre de los mártires. Todo eso va a significar el color rojo. Tiene este sentido. El negro va a significar muerte. El color verde es el color de un cadáver en descomposición. El color púrpura significa lujo y magnificencia. Eso es con relación a los colores. Ahora vamos a encontrar números también en el Apocalipsis. Hablando del número 7, significa plenitud y perfección. Siempre lo vamos a encontrar, no solo en el Apocalipsis, en muchas partes de la Biblia, el 7 va a significar plenitud, perfección. El 12 también va a ser perfección, pero una perfección escatológica.
Antiguo y Nuevo Israel, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, es el pueblo de Dios, antiguo y nuevo pueblo de Dios. El número 4 es la creación, los 4 puntos cardinales. El número 6, que sería, si el 7 es perfección, -1 ya habla de imperfección. Entonces, ese sería es el significado del 6. Y cuando hablamos de 666, si el 6 era imperfección, el 666 va a ser muy imperfecto, ¿no? El número 1000 significará una gran cantidad. No es literal este número de 1000, ¿no? Por lo que ahorita veremos un ejemplo más. El número 3,5 sería la mitad de 7. También significa imperfección, sufrimiento, tiempo de pruebas, persecuciones. Todo eso significa el número 3,5, que también lo vamos a encontrar en el Apocalipsis. ¿Cómo se divide el libro? Vamos a ver una, esta es una propuesta de división del libro. Es como para ubicarnos cómo está estructurado el libro. Es una propuesta, les decía, porque puede haber, hay varios autores que nos ayudan a comprender el libro del Apocalipsis y nos van a dar tal vez una división o una estructura diferente del libro. A mí me ha ayudado mucho a entender de qué trata el Apocalipsis teniendo en cuenta esta división del libro. Y primero está así. A ver, si tienen su Biblia y tienen el Apocalipsis, pueden ir viendo esta estructura que les quiero proponer en este momento. La introducción va a estar del Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 8. Es una revelación que Dios hace en forma de visiones a San Juan. Es un mensaje para los contemporáneos de este apóstol, de San Juan. Entonces lo tenemos en Apocalipsis 1, del 1 al 8, hasta que donde dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Y después ya en el versículo 9 empieza lo que sería la segunda parte. Este mensaje para las iglesias de Asia, y son 7 iglesias a las que va dirigida este mensaje. Cuando hablamos de iglesias, obviamente nos referimos a comunidades cristianas muy, muy específicas, donde Jesús manda este mensaje, hace un examen de conciencia y después invita a la conversión. Ahí está precisamente una parte del sentido del sentido profético del Apocalipsis, que vamos a encontrar el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadelfia y de la Odisea, que vamos a encontrar hasta donde termina el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Después viene capítulo 4, fin de la nación judía y comienzos de la iglesia. El plan de Dios para Israel es uno de salvación. Toda la historia de la salvación, desde los primeros padres, los profetas, los castigos, el exilio, la destrucción de Jerusalén, el imperio romano. Es decir, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 11, nos va a hablar precisamente de esta situación, de la transición, de cómo termina la nación judía, precisamente por no haber aceptado a Jesús como el Mesías, y empieza la iglesia. Es toda una narración que hace San Juan. De hecho, si empezamos leyendo el libro perdón, el capítulo 4 del Apocalipsis, San Juan nos hace una descripción muy interesante que lo podemos ver en otro tema. De hecho, tengo un tema específicamente sobre esta visión de San Juan del Apocalipsis. Lo que él ve es algo extraordinario. Él se le invita a entrar al cielo y desde el capítulo 4 y desde el cielo, desde esta contemplación que hace del cordero que ha sido degollado y que está de pie, todo lo que ve San Juan en el Apocalipsis, en el cielo tiene sentido. Esta relación que hacen todos los seres que se encuentran en el cielo, los santos, los ángeles, que están en comunión con la iglesia de la tierra,
y ahí podemos encontrar una enseñanza hermosísima de la comunión de los santos. Todo esto, desde el capítulo 4 5 en adelante, vamos a encontrar precisamente el sentido de la historia del pueblo judío, el sentido de la historia de la iglesia que ahora inicia y que empieza a caminar sola, sola entre comillas, ¿no? Sola, digamos, porque ya Jesús subió al cielo, pero sigue estando aquí en la tierra con su iglesia y empieza este caminar de la iglesia. San Juan desde el cielo se da cuenta de lo que empieza a vislumbrar la iglesia y hacia dónde tiene su fin. Y bueno, vamos a ver después en la parte 4 digamos. Recuerden, la parte uno fue la introducción, la segunda parte es las iglesias de Asia, el mensaje a las iglesias de Asia. La tercera parte va a ser fin de la nación judía y comienzos de la iglesia, que va a terminar en el capítulo 11 del Apocalipsis. Y a partir del capítulo 12, aquí se va a hablar de la iglesia y el imperio romano. Fíjense, en la parte anterior era el conflicto, digámoslo de esta manera, que había entre la iglesia y el pueblo judío. Ahora, a partir del capítulo 12 en adelante, San Juan nos va a hablar de la iglesia, pero ahora el conflicto con el imperio romano, precisamente. El imperio romano es la representación de Satanás. Realizando el protoevangelio, Jesús vence a Satanás. De hecho, Apocalipsis 12:1 en adelante nos va a mostrar precisamente la señal que ve en el cielo San Juan. Dice que apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Este es la visión de San Juan. Y esta mujer que ve en el cielo está aplastando la cabeza de la serpiente o del dragón. Y esto nos va a hacer referencia a Génesis 3:15, cuando viene la sentencia de Dios a la serpiente, al demonio, obviamente, donde le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, es decir, la descendencia de la mujer que va a ser Jesús, que va a vencer al demonio. Y esto en el Apocalipsis también lo vamos a encontrar. Entonces, Satanás desata la persecución tratando de acabar con el Mesías. Satanás se va a valer del Imperio Romano para tratar de vencer a Jesús y a su iglesia. Los discípulos le hacen frente y es una continua lucha desde el principio entre los ángeles fieles y los ángeles rebeldes. Es este combate del que se va a hablar en el Apocalipsis 12 hasta el capítulo 19, de este combate, esta eterna lucha entre el bien y el mal, entre los ángeles fieles a Dios y los ángeles que se rebelaron en contra del Creador. Después, digamos, la parte 5, número 5, vendrá la última etapa, el juicio final, la Jerusalén celestial. Finalmente, Roma caerá y la iglesia surgirá como vencedora, ¿no? Gracias al poder de Cristo. Entonces se narra la caída de Roma, signo del poder de Dios, y que desde entonces habrá paz. Y esta paz, entre comillas, porque será una relativa paz. Va a haber 1000 años de paz, dice el Apocalipsis, y de relativa paz porque dice el libro del Apocalipsis que Satanás va a estar como encadenado, va a seguir queriendo hacer daño a los seguidores de Cristo, a la iglesia, y va a haber 1000 años de paz. Y 1000 años, recuerden, esta cifra de 1000 es una gran cantidad de años, no sabemos cuántos, pero dice que habrá 1000 años de relativa paz. Después vendrá una prueba definitiva para la iglesia, una prueba muy grande para la iglesia y después vendrá el fin. Como conclusión de toda la historia, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y esto a mí me encanta esta parte porque entonces la Biblia nos habla desde el inicio de la humanidad hasta el fin de la humanidad. Se cierra todo un ciclo, una historia. Es la historia de amor
entre Dios y su pueblo, entre Dios y el hombre. Y desde uno abre el libro del Génesis y dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra, y ahí empieza esta hermosa historia de amor y concluye con una, después de toda una historia de luchas, de batallas, una lucha en la que Dios batalla por su pueblo, en la que Dios conquista a su pueblo, el pueblo es rebelde y no se deja conquistar por Dios, porque le es infiel, manda a su hijo para que salve a la humanidad. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan, y Dios sigue luchando por su pueblo hasta que finalmente viene la victoria de él. La iglesia sale victoriosa y termina la historia con la celebración de las bodas del Cordero, en la que el Cordero de Dios, que es Jesús, se casa con la iglesia, que es su novia o su esposa, se casan y se celebra una cena de las bodas del Cordero, y ese es un evento muy hermoso en la que será la conclusión de la historia. Entonces, todo esto nos narra el Apocalipsis y es una historia que tiene que ver con cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. Y bueno, vamos a ver figuras y símbolos especiales y vamos a mencionar cuáles son de todos los símbolos, las figuras que puede tener el Apocalipsis, cuáles son los que merecen nuestra mayor atención. Y vamos a empezar con el Cordero. El Cordero, pues va a ser Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo menciona San Juan el Bautista, ¿no? Es Cristo resucitado, Él ilumina la vida de los hombres. Y se le va a llamar Cordero porque así como se sacrificó un cordero en el Antiguo Testamento para salvación de un pueblo, recuerden el Cordero Pascual, ahora en el Nuevo Testamento también se tiene que sacrificar un cordero que va a ser Jesús, pero ahora ya no va a ser para salvar a un primogénito como fue en la Pascua judía. Ahora va a ser un cordero como expiación de los pecados de toda la humanidad, y este va a ser Jesús precisamente. El otro símbolo va a ser la mujer. Eh, la mujer la vamos a entender de dos formas, porque en algún momento nos va a hablar el Apocalipsis de la mujer como símbolo del pueblo de Dios. Son los descendientes de Eva, de la mujer. Y este descendiente de Eva va a ser Jesús, un niño varón que va a traer la salvación a la humanidad. Pero también la mujer va a ser símbolo de Roma en otro contexto, ¿no? Y va a ser la ciudad que persigue a los cristianos. Entonces se va a presentar a una mujer como salvación del pueblo de Dios, y también en otro momento, estamos hablando ya de Apocalipsis 17, también va a significar una ciudad que va a ser Roma. Otra figura, otro símbolo especial, pues va a ser el dragón, es el demonio finalmente, y va a aparecer precisamente ahí en el Apocalipsis capítulo 12. También otro símbolo que llama la atención es la bestia. Es la aliada del demonio, es el imperio romano precisamente, la bestia. La segunda bestia van a ser religiones orientales, porque se dice que resurge una segunda bestia, como que no termina de morir la primera bestia y surge una segunda bestia. Son las religiones orientales que también se unen a la primera bestia para querer acabar con el pueblo de Dios, con la iglesia, pero son las religiones orientales. También está la estatua de la bestia. No es una estatua física, sino que es precisamente los ideales paganos. Todos aquellos enemigos de la iglesia de ese tiempo van a representar la estatua de la bestia. Y así se menciona en el Apocalipsis. Está la marca de la bestia. Esta marca también no es una marca física, es aceptar la ideología del Imperio Romano. Por eso dice que cualquiera que llevara la marca de la bestia podía comprar y vender, ser libre, andar por aquí, por allá, porque dice, te detenían y decían, a ver, ¿tú estás de acuerdo con el emperador?
¿Estás con Roma? Sí, 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 estoy de acuerdo, adelante, no hay problema. Pero si tú no estás de acuerdo, si tú no aceptas al emperador porque era aceptarlo como una divinidad, ¿no? Un dios en la tierra. Y los cristianos obviamente no iban a aceptar eso. Era decir, no, para mí el único Dios es Jesús, que murió por mí. Entonces, no aceptas eso, no tienes la marca de la bestia. Y la cifra de la bestia se refiere al emperador romano, el 666. Eh, cada letra en el hebreo tiene una, este, una cifra, cada letra representa una cifra. Los estudiosos de la Biblia han puesto el nombre de Nerón César y a cada cifra le han puesto la cantidad que le corresponde y el 666 da la cifra el nombre, perdón, de Nerón César. Entonces, eso simboliza el 666. Cuando se habla de los 144,000, significa plenitud. El 1000 significa una gran cantidad y esta cifra de los 144,000, a diferencia de lo que dicen los testigos de Jehová dicen que solamente 144,000 van a ir al cielo. Imagínense que Jesús, que Dios ya haya puesto una cantidad, 144,000 lugares y ya el 144,001, ese ya no entra al cielo, ¿no? Sería algo ilógico pensar en esto. Entonces, ¿qué significa 144,000? Surge esta cantidad de multiplicar 12 por 12 por 1000. Es decir, 12 es los que forman parte del antiguo pueblo de Dios, 12 tribus de Israel, por 12 que son los que forman parte del nuevo pueblo de Dios, por 1000, que significa una gran cantidad. 144,000 entonces significa a todos los salvados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero una gran cantidad. Eso significa el 144,000 y es el número de personas que vio San Juan, ¿no? Ya con la explicación que acabo de mencionar. Babilonia es Roma imperial, no es la Roma cristiana, no es la Roma donde se encuentra ahora el Papa. No, Babilonia, cuando se refiere a Babilonia, porque Babilonia fue también enemigo del pueblo judío en el Antiguo Testamento, por eso San Juan utiliza este mismo símbolo de Babilonia para aplicar a Roma imperial. Y bueno, ahí viene una confusión porque dice, bueno, si se está refiriendo a Roma, pues ahí está el Papa, ¿no? Pero estamos hablando no de la Roma actual, sino de la Roma imperial, la que dominó gran parte de el mundo, digamos, el mundo conocido en ese momento, en el tiempo de los primeros cristianos. Cuando se habla de la prostituta, también es otra figura de Roma imperial. 1000 años significa una gran cantidad de años. Recuerden, la cifra 1000 es una gran cantidad, no es literal. Hubo a lo largo de la historia grupos que se llamaron milenaristas, que cada 1000 años se esperaba algún acontecimiento muy grande. En el año 1000 pasó, en el año 2000 pasó, se esperaba que se acabara el mundo, ¿no? Ya, año 2000. Realmente 1000 años en el Apocalipsis significa muchos años, una gran cantidad de años. Otro símbolo sería la primera resurrección. Son aquellos que fueron fieles a Cristo y que ellos ya están en el cielo. Esa es como la primera resurrección. Ya están viviendo, ya tienen vida, ya están en el cielo. Es como decir la primera resurrección, después vendrá la segunda resurrección que será donde resucitaremos en el último día. La segunda muerte quiere decir el castigo final. Son aquellos que fueron, obraron mal, los que persiguieron al pueblo de Dios, se recibirán la segunda muerte. La Nueva Jerusalén es la iglesia presentada como obra y regalo de Dios a la humanidad. La Nueva Jerusalén, como así fue la Jerusalén en la que literalmente vivió Jesús, habrá una nueva Jerusalén que va a ser la iglesia, ya la iglesia renovada, el cielo mismo va a ser la nueva Jerusalén. La ciudad santa también será
otra imagen de la iglesia que va hacia la maduración final del paraíso. Es hacia allá donde queremos llegar, a la ciudad santa, pero es la iglesia que vamos en peregrinación hacia el cielo, precisamente. Y bueno, hay mucho más que decir sobre el Apocalipsis. Es un libro que nos debe inspirar mucho como cristianos a seguir fieles en el camino del Señor, porque así como la iglesia tuvo estas pruebas en sus inicios, hoy en día la iglesia sigue teniendo pruebas y Jesús nos vuelve a decir, ánimo, hay esperanza y hay un lugar reservado para aquellos que se mantienen fieles. El Apocalipsis es una auténtica obra de arte en la cual San Juan se eleva hacia el pensamiento de Dios como una verdadera águila. Su estudio es indispensable para cada cristiano que quiere profundizar el sentido de la historia en sus conflictos diarios y en su desenlace final. Es el libro de la esperanza cristiana. Un libro que como forma parte de la Biblia, debería ser un libro también de cabecera de todo buen católico. Si es que con esto terminamos el tema del Apocalipsis. Pues bueno, nos encomendamos a, a María nuestra Madre para que ella que es la estrella de la evangelización, ella que también en el Apocalipsis nos lo deja ver San Juan como aquella mujer que está en el cielo coronada por los ángeles y como reina del cielo, reina de la tierra, a nuestra Madre Santísima también pedimos su protección y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.